Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por participar en este evento. Vamos a tener una conversación muy interesante. Tenemos la participación de un experto y tenemos la participación de ANAP. Es muy importante tener la visión de dos puntos diferentes desde el punto de una agremiación y desde el punto de un consultor independiente. ¿Y por qué estamos hablando de energía inteligente? Porque pues hemos tenido una gran cantidad de solicitudes de nuestro público respecto a este tema y cómo las personas pueden implementar o cómo las municipalidades pueden implementar este tipo de soluciones, sobre todo desde el punto de vista de sostenibilidad y también desde el punto de vista de usabilidad en el tiempo. Hace 2 años, sí, 2 o 3 años estábamos en un evento de Smart Cities en Medellín y recuerdo que había un alcalde que nos estaba contando todas estas cosas interesantes y en un momento habló de la implementación que él hizo y nos decía que él dejaba todo listo para que la siguiente administración continuara, pero otro de los panelistas le preguntó por las tecnologías que había usado y pues claro, es interesante porque al parecer ellos no se asesoraron bien, entonces compraron algo que estaba en términos de volverse obsoleto. Entonces, pues es muy importante que las personas que quieran implementar esas tecnologías o las administraciones tengan asesoría de un experto que revisen con las agremiaciones que hay en Colombia y que pues tomen la mejor decisión, porque es muy difícil hacer una inversión a largo plazo que al final sea complicado sostener en el tiempo. Voy a presentar a nuestros panelistas. El primer panelista es José Enar Muñoz, es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, tiene un MBA de la Universidad EAN y es gerente de proyectos certificado PMP. Ha trabajado en el sector industrial en Metrex como soporte en sistemas, administrador de redes y luego pasó como supervisor de la línea de producción. Trabajó en Hertz durante 12 años como ingeniero de soporte y proyectos en el sector eléctrico en las áreas de calidad, potencia y automatización, también en la venta de productos tecnológicos para el sector eléctrico relativos a equipos de pruebas de transformadores, interrupción, relés de protección, también sistemas de automatización usando IS 61850, que es una arquitectura de telecomunicaciones muy usada actualmente para cambiar las lógicas cableadas por los datos enviados a través de la fibra óptica y que involucra todas las soluciones de telecomunicaciones. Omar Duarte es el director de la banca de inversión de ANAP, es administrador de empresas y especialista en marketing con experiencia laboral y académica en gerencia, dirección comercial, banca de inversión, finanzas, marketing y evaluación de proyectos ambientales. Se ha desempeñado como gerente general, director ejecutivo y como consultor externo de empresas dedicadas a servicios públicos domiciliarios, alumbrado, aseo, acueducto, telecomunicaciones, a la ingeniería, la infraestructura, banca de inversión, generación de energía, consultoría empresarial, consultoría ambiental, a la banca, industria petrolera, automotriz, entre otras. Fue director adjunto del Observatorio Financiero Internacional de la Universidad Nacional, es investigador ante Colciencias adscrito al Observatorio de Movilidad y Logística de la Universidad Nacional. Diversos artículos en prensa, diarios, portafolio, La República y revistas. Profesor universitario y conferencista. Actualmente cursa una maestría en ciudades inteligentes. Entonces tenemos un par de panelistas expertos en el tema que nos van a compartir su visión y pues arranquemos con las preguntas. Parte de esas preguntas fueron compartidas por el público y también nacieron por la inquietud de ellos cuando solicitaron estas en el foro. Voy a empezar por Omar, que nos cuente qué es la energía inteligente desde el punto de vista de ANAP. Bueno, nosotros somos un gremio y digamos desde el concepto de la energía inteligente eh, tomamos ciertas premisas que se tocan en este ámbito referente a la mejor utilización de los recursos. Digamos que la inteligencia pasa por ahí y pues obviamente el recurso energético es muy importante y dentro de eso pues hay diferentes facetas, empezando primero pues tratar de no desperdiciarlo, eventualmente ahorrarlo, y en el momento de su consumo, pues hacerlo de la mejor manera, usar tecnologías pues que permitan
que el enfoque o el uso de esa energía sea específicamente para lo que se requiere, evitar la contaminación, evitar, pues, digamos, los efectos colaterales que pueden estar involucrados en el uso de una tecnología u otra. Y obviamente tenemos aplicaciones propias en ese sector de iluminación que tienen que ver con eficiencia energética, con el uso adecuado de tecnologías que permiten ahorros, eh, también la utilización de energías renovables. En fin, es un concepto bastante amplio de la energía inteligente, pero digamos que todo nuestra labor va enfocada está inmerso en ello, de tratar de que este recurso sea administrado de la mejor manera y que sea cuidado. Sabemos que hay problemáticas relacionadas con eventualmente poder almacenar la energía, en cuanto a los costos, en cuanto a las implicaciones que tienen ciertas energías convencionales con respecto al medio ambiente, pero ese es un concepto el que estamos manejando. Incluso nosotros como gremio nos hemos venido transformando de ser un gremio específicamente de alumbrado público, como nacimos hace cerca de 20 años, y hoy en día ya es un gremio más de territorios sostenibles, de ciudades inteligentes, manteniendo obviamente un énfasis en lo que es en nuestro origen, que fue el alumbrado público. Muchísimas gracias, Omar. Es interesante porque yo pensaba que ANAP era algo nuevo, pero ya tienen 20 años en el entorno. Claro, sí, este gremio se origina precisamente por un problema energético. De pronto ahora José lo conoce mejor, que fue el apagón de hace cerca de 20 años, pues, en el Laura momento Gaviria. de Laura Gaviria con César Gaviria. Y en ese momento una de las cosas que se empezó a ver era, bueno, tratemos de cambiar, dentro de muchas, por ejemplo, el uso de esas tecnologías de mercurio de esa época en el alumbrado público. En esa época, pues, la tecnología que había era el sodio. Eh, y hemos transcurrido, pues, durante todo este tiempo en todos unos cambios regulatorios y demás. Y hoy en día, pues, se está impulsando el uso del LED o el cambio del LED, que es una tendencia mundial que tiene que ahora les puedo ampliar un poco, pues, implicaciones de ahorro energético y de mejor eficiencia. Pero sí, tenemos todo ese tiempo, Cayo, transcurriendo, pues, en todo un cambio tecnológico y regulatorio, y también defendiendo un poco, digamos, las bases de este servicio, que es un servicio que está a cargo de los municipios, pero que en ocasiones puede, digamos, bajo unas condiciones, tercerizarlo con un concesionario, que fueron realmente nuestros primeros asociados. También tenemos algo sui generis porque somos un gremio donde también en el camino se integraron empresas de tecnología, empezando con empresas de iluminación. Hoy en día tenemos asociados de empresas de iluminación, pues, muy importantes del mundo, muy conocidas, ¿no? Multinacionales. Las colombianas, que también, pues, tenemos el enfoque de proteger ciertos temas de la industria nacional y de proyectarla. Y otros actores del sector, incluso tenemos algunos generadores de energía vinculados que tienen intereses en el sector, interventores, en fin. Pero sí es una historia ya de tiempo, Cayo. Dale, muchísimas gracias, Omar. Qué interesante para todos los que sufrimos el apagón en esa época. Exacto. José, cuéntanos desde tu punto de vista, qué es la energía inteligente? Sí, mira, yo creo que en todos los puntos que mencionó Omar, y yo lo desglosaría en la parte ya de la ingeniería como tal, en tres aspectos. Uno, la generación inteligente, que ahí se enfoca las nuevas tendencias de las energías renovables o energías limpias, como le llaman en algún otro sector. El, el hecho de que se empiecen a integrar ese tipo de energías de fuentes no convencionales hace que pasemos a un nivel que es el control inteligente, y ahí es donde nosotros como ingenieros electrónicos hemos, pues, encontrado un nicho bien importante a nivel de las tecnologías y de nuestra integración en el sector eléctrico. De hecho, por ejemplo, en mi caso soy ingeniero electrónico y en telecomunicaciones, y
ha sido muy interesante pues poder entrar en ese mundo de la electricidad, pero ya desde el punto de vista de la parte del control. Y por otro lado está el uso inteligente, le llamaría yo, que se enfoca pues en todo lo que tiene que ver con la forma eficiente de utilizarlo y manejarlo a través de tecnologías, porque al fin y al cabo, para ser inteligente una aplicación necesitamos tecnología. Respecto al tema de generación, me gustaría como mencionar que anteriormente la generación o la energía era básicamente un flujo de electrones que venía desde acá, desde la generación, a entregarse acá hasta el usuario. Con las nuevas tecnologías, ya esta red se vuelve mucho más compleja porque ya no va en un solo sentido, sino que usted por acá puede estar ingresando también energía a través de un sistema de generación fotovoltaico, por ejemplo, como el que se acaba de inaugurar en la planta de Colombina la semana pasada, bueno, esta misma semana que se inauguró por parte de la Compañía Energética de Occidente, y esa energía empieza a inyectar por el otro lado y empieza a volver compleja la red. Entonces, el control de ese tipo de red necesita cada vez ser mucho más inteligente, y no porque el de hace 20 años haya sido bruto, sino pues porque tenía menos complejidad. Eso es, Cayo. Ok, Omar, muy interesante el complemento a la pregunta inicial que se hizo. Quiero compartir la siguiente pregunta con Omar para que nos cuente más en detalle qué es ANAP, porque ahora nos dice Sí, un poco un brochazo de qué sí, hace, pero quiero que nos expandas un poco más esto para que sí. conozcamos todo lo que hace tu organización. Sí, bueno, como te contaba, para una presentación un poquito más detallada, nace hace cerca de 20 años como un gremio. Inició, como les comentaba, con esta iniciativa que el país empezó a abocar de usar también concesiones para digamos, una mejor administración de los parques lumínicos y hacer ese cambio en ese momento de esa tecnología de mercurio al sodio. Digamos que era el reto en ese momento buscando una eficiencia energética eh, para esa época, ¿no? La gremiación se conformó pues primero con estos concesionarios. Hoy en día, sin embargo, el sector pues tiene diferentes formas de prestación. De todos modos, el responsable directo de la prestación es el alcalde municipal o el municipio, independientemente que en ocasiones lo pueda tercerizar a un concesionario. Pero también hay ciudades que lo prestan directamente, caso Bucaramanga, o con entidades descentralizadas, como el caso de Ibagué o Manizales. Hay empresas de economía mixta, que son unas figuras donde se asocia el público con el privado, como la ciudad de Barranquilla, la ciudad de Pasto. Entonces hay diferentes esquemas de prestación en el país. En ese camino, pues también hace más o menos una década, pues se empezó a dar mayor regulación a estos contratos. Entonces pasamos de una primera, digamos en el sector se habla de una primera generación de contratos, estos de hace cerca de 20 años, y después, una década después, empezó todas las regulaciones de la CREC, de la Comisión. Hay una regulación técnica, hay un reglamento técnico que se llama el RETILAB, que tiene que ver con temas de las luminarias como tal, también con diseños lumínicos, que tienen que cumplir ciertos parámetros técnicos. Y también hay una regulación financiera que tiene que ver con topes remuneratorios a nivel de lo que se conoce como el AOM del servicio, que es la Administración, Operación y Mantenimiento. Digamos que eso antes no tenía un tope, hoy en día ya tiene un tope máximo, un techo. Y también las remuneraciones a las inversiones. Hoy en día hay una tendencia al cambio al LED, que cuando cuando un operador lo hace, pues tiene derecho a una remuneración, pero ya tiene un tope máximo. Y nosotros como gremio hoy en día estamos promoviendo una tercera generación de contratos, que serían contratos más de, de, de ciudad inteligente. Es decir, tenemos una red de alumbrado público que sigue siendo la columna vertebral. ¿Por qué el alumbrado público es una columna vertebral interesante? Porque yo tengo un objeto físico, cada 30 metros está, digamos, distribuido por toda una ciudad, pero adicionalmente tiene energía. Entonces, eso me da una ventaja que sobre esta infraestructura puedo montar
unas nuevas infraestructuras. Puedo montar paneles solares, como habla ahora José, para poder hacer, digamos, eh, buscar ese prosumidor, José, digamos, del consumidor y que también genera y que todo eso se pueda manejar sobre la red. Pero también estamos hablando de otras tecnologías, el 5G, donde que estamos hablando que van a ser ya no esas grandes antenas que vemos hoy en día, sino van a ser pequeñas aparatos, pero que se van a necesitar muchos más durante, digamos, repartidos en las infraestructuras. Entonces ahí la red del alumbrado público puede ser muy interesante. Hablamos de cámaras de seguridad, hablamos de sensores, sensores de ruido, sensores de movilidad, conteo de vehículos, parqueo inteligente, semaforización inteligente. Entonces, imagínense todas las infraestructuras que se pueden integrar a esta red. Entonces, estamos hablando de eso, también de interoperabilidad, de que haya comunicación, el Internet de las cosas, pero que también que esto se pueda comunicar, también que se puedan tratar una cantidad de datos enormes. Entonces, estamos hablando del Big Data y de poder tener inteligencia artificial para extractar información realmente importante para tomar decisiones. Entonces, estamos hablando de un reto muy grande y que es el que están tomando muchas ciudades del mundo y que nosotros estamos impulsando desde el gremio. Te decía también pues que tenemos asociados empresas de tecnología, por eso es un gremio también ya, digamos, sui generis, porque no tenemos no solo los operadores, los contratistas, digamos, de estos servicios, sino también sus proveedores de tecnología. Por eso es interesante, digamos, la interacción que se da al interior del gremio. Y también, pues, hacemos tenemos unas mesas institucionales importantes. El MINTIC está impulsando un modelo de maduración de territorio. Nosotros tenemos una mesa semanal con ellos, ¿no? También con la Federación de Municipios, donde están los alcaldes del país. Digamos que la relación institucional pues también es bastante importante, promoviendo esta visión de territorios sostenibles, donde tú mencionabas esto, Cayo, de que esos esfuerzos pues se puedan mantener en el tiempo, no de que se compren unos aparatos y que después no se puedan mantener. Y también tenemos una visión académica importante, tenemos convenios académicos con universidades como la Universidad Nacional de Colombia, la Escuela Colombiana de Ingeniería, la Universidad San Buenaventura con su sede en Bogotá, algunas universidades regionales, Universidad del SINU, y también estamos enfocados en desarrollar algunos laboratorios urbanos, porque eso también es una forma de probar tecnología, digamos, no solo traer lo que un proveedor dice que funcionan sus tecnologías en sus laboratorios propios, sino que eventualmente un ente académico pueda hacer pruebas y pueda certificar ya en campo cómo funcionan. Eso también es interesante. Y hacemos, pues, obviamente la representatividad de nuestro gremio. Nosotros hablamos ante el regulador, ante el Congreso de la República, defendemos una fuente importante que es el impuesto del alumbrado público, que es un impuesto de destinación específica para este sector. Es un impuesto, digamos, que ya tiene cerca de 100 años, entonces tiene toda una historia, pero también ha tenido, pues, digamos, debates. Hoy en día, pues, hay toda una discusión sobre un nuevo tema regulatorio para el sector del alumbrado público, y bueno, ese es nuestro día a día. Pero lo que sí es muy importante, Cayo, y de lo que nos aboca a esta charla, es que sí tratamos de manejarnos sobre el concepto de la sostenibilidad y de que obviamente el uso eficiente de los recursos también se dé en este sector, que es importante porque es un gran consumidor de energía. En el caso del alumbrado público, de todos modos, es un consumidor muy, muy grande de energía para cualquier país. Vale, Omar, muy interesante. A mí me parece chévere lo que tú dices porque el tema del mobiliario urbano es algo que requiere la integración con los demás elementos. Eso lo presentaba yo hace unos 2 o 3 años con la mimetización de las radiobases o de los emisores de LTE en ese momento y 5G después. Y claro, si ustedes ya parten de un elemento que está ahí, pues es más fácil poner las cosas. En algún momento se trató de hacer una sinergia con Philips, pero pues era al revés, ¿no? Era empezar desde las telco hacia la parte de alumbrado. Pero si ustedes ya arrancan con eso, es muy interesante. Yo al público le voy a dejar una inquietud. En Colombia hay una empresa, creo que es de Bucaramanga, que hace unos postes inteligentes. Si mal no Sí, recuerdo, de Bucaramanga. sí, es Pretecor. ¿Protecor?
Pretecor. Pretecor. Sí. Y es muy interesante porque ellos tienen pues el tema el tema del manejo de visual para eventos y todo, pero pues ellos también ofrecían la mimetización de los elementos dentro del poste, que es algo que es algo de lo que mencionaba Omar hace un momento. Quiero continuar con José y preguntarle cuáles son las tecnologías más relevantes en el momento respecto a la energía inteligente. Tecnologías, realmente hay muchísimas, y más pues que estamos enfocados mucho dentro del concepto de lo que son las redes inteligentes, que es la parte, digamos, de la industria 4.0 enfocada en el sector eléctrico. Enfoques, yo lo miraría desde el punto de vista de los enfoques. Por ejemplo, para mejorar la confiabilidad. No sé si ustedes recuerdan, yo creo que todos lo recordamos, lo traumático que era hace 20, 30 años, que se le fuera el ruido eléctrico en la casa de uno y la restauración era, no sé, 2 horas, 3 horas después. Yo recuerdo que la final de Copa Libertadores de la América se perdió en el último, en el último minuto y todos nos perdimos el gol de Peñarol. Y la restauración fue relativamente muy larga, o sea, y así era. Entonces, en ese sentido, y para mejorar eso, hoy en día hay muchas tecnologías enfocadas en la automatización de la distribución, ¿cierto? O sea, es decir, tecnologías que reconecten de manera automática el sistema, porque hay muchas fallas que son de fácil despeje, es decir, una rama de un árbol toca los dos conductores de las fases y hacen un cortocircuito entre fases y eso se despeja muy rápidamente, pero entonces el sistema de protección actúa y te aísla, te genera el apagón y anteriormente si no llegaba la cuadrilla a volver manualmente a restablecer el servicio, pues no lo restablecía. Entonces en eso se podía tardar fácilmente 2 horas si era en la ciudad o días si era en las zonas rurales. Hoy en día hay esquemas de reconexión automática que permiten restablecerlo dinámicamente o incluso alimentar por otro lado la subestación en el caso de que sea una falla catastrófica. Ya lo demás, por ejemplo, otros enfoques son la gestión de pérdidas y ahí es donde entra muy bien o ha entrado muy bien en sus temas de valoración que el ingeniero Omar el administrador Omar nos comenta en la parte de cómo justificar, por ejemplo, un proyecto para reducir las pérdidas de electricidad en los operadores de red, que anteriormente estaban del orden de 30% de la energía, se perdía, o sea, o bien fuera porque las conexiones ilegales de los usuarios o por deficiencias pues de la misma red. Entonces ahí aplicó muy bien la medida inteligente, por ejemplo. Incluso actualmente ya una tendencia, por ejemplo, para barrios subnormales, digámoslo así, es implementar medición prepago. Yo estuve en un proyecto en Consejo también, en donde en algunos municipios ha implementado medición prepago a través de medición que se comunica a través de PLC, que es la comunicación a través de la misma línea de potencia, que eso facilita en las partes donde no hay una señal, por ejemplo, de comunicación de celular eficiente. La gestión de activos, ahorita hablaba también Omar de algo relativo a ese tema, cómo mejorar el uso pues, de los recursos, y ahí va muy bien el tema de gestión de activos, que ya no es una tarea, el mantenimiento ya no se vea como un costo, sino que se vea de una manera dinámica y que tenga retorno de inversión, porque anteriormente simplemente era hacer un mantenimiento cada 6 meses, esté o no esté dañado, y entonces la gente a veces incluso decía, no, pues si no está dañado, mejor no lo arregle. Entonces, actualmente ya se enfoca mucho más desde el punto de vista predictivo y también las tecnologías de IoT y todos estos temas que implementan sensores y comunicaciones y Big Data, incluso que lo mencionaba también Omar, pueden hacer algoritmos inteligentes que predigan cuándo un activo, un transformador, un interruptor va a arrancar a fallar. Entonces, digamos, solamente por mencionar algunas, aquí me quedaría pues haciendo una lista bastante grande, pero yo pienso que estas son las tecnologías, aparte de las de generación que ya
ya mencionábamos, donde la idea es que hoy en día tenemos ya alrededor de 250 megavatios de generación limpia y que en el 2022 vamos a estar multiplicando por 10 ese valor. Entonces, esas son las tendencias que yo en este momento considero como más relevantes en la parte eléctrica, sin dejar de lado, por ejemplo, la movilidad inteligente, los vehículos eléctricos, que son otro tema que va ligado a la energía eléctrica, a pesar de que son de otro sector. Gracias, José. Mira que tú mencionaste dos cosas muy interesantes ahí y es el tema de la energía prepago. A mí me parece muy importante la adopción de ese tipo de tecnologías o de esas implementaciones. Yo viví en el Pacífico con mi familia entre el 2009 y el 2013 y en nuestra casa había no un sensor, había un contador prepago. Entonces tú ibas al supermercado, pagabas $4 o $6, el equivalente a $4 o $6, y te daban un código como de 22 dígitos. Entonces tú llegabas y ponías el dígito y ¡puc! Te decía, listo, usted tiene tanta carga, porque te muestra como te mostraba como una barrita de batería. Y pues la otra parte interesante de ese punto es que tú llegas y te puedes olvidar porque él te empieza a avisar. Y claro, allá cerraban, lo gracioso es que allá cerraban los supermercados a las 7 de la noche. Y nos cogió un domingo 7, empezó a pitar esa cosa, 7:30, y pitó toda la noche porque pues no había dónde comprar una recarga. Ni siquiera pues no habían opciones. Yo creo que en ese país ahora hay opciones de pagar una recarga por internet, pero pitó toda la noche. Pero es muy interesante porque yo recuerdo que cuando nosotros nos veníamos de vacaciones a Colombia, tú dejabas eso desconectado, le ponías una carga pequeñita y ya. Entonces es como manejar ese tema de las conexiones y de la optimización del gasto, porque es muy importante esa parte. Quiero pasar con Omar y quiero preguntarle sobre la banca de inversión. ¿Cómo las personas se pueden beneficiar de este concepto y cómo acceder a ella también? Las Bueno, administraciones. sí, digamos que nosotros generamos esta unidad de trabajo dentro de la NAP porque pues veíamos como unos ejes estructurantes de un proyecto de alumbrado inteligente para un municipio. Uno que tiene que ver con todo el tema regulatorio y legal, o sea, digamos de armar una estructura legal que funcione, como le mencionaba, si es una concesión, si es una empresa de economía mixta, dependiendo de las necesidades y condiciones de cada territorio. Teníamos el otro aspecto que es el tema técnico, o sea, encontrar la tecnología adecuada, de la iluminación adecuada. Hoy en día hay unas nuevas tendencias también. Ahora que José hablaba del control, en el caso de iluminación que tiene que ver, por ejemplo, con la telegestión del alumbrado público, digamos que es el control, el control desde un cerebro que identifica dónde hay fallas, que sea predictivo, que sepa que si una luminaria está bajando de nivel, pues que va a estar cerca al momento de un cambio, de una reparación, y que esa telegestión, pues hoy en día, pues hay mediciones también de algunos beneficios adicionales en ahorro energético adicional a través de dimerizar, por ejemplo, el parque lumínico. Es decir, yo tengo un LED que me ahorra per se, pero eventualmente cuando ya lo enciendo en la noche, el alumbrado público, eventualmente a cierta hora que hay muchísimo menos tráfico, podría dimerizar y bajarle el nivel lumínico y eso me da un ahorro energético adicional. Entonces, ese tipo de cosas solo lo puedo hacer, pues, obviamente, con una telegestión. Y de ahí entonces surge hablaba de estas tres bases de los proyectos. Me devuelvo a la parte regulatoria, jurídica, la parte técnica, pero también está el dinero, porque pues requiere inversiones, se requiere en ocasiones que eso sea financiado, porque obviamente si yo cambio, no sé, 1.000 luminarias, que es una cifra que a veces no es tan grande en un municipio, pero estamos hablando de inversiones tal vez de 1.000 millones de pesos, 2.000 millones de pesos, o sea, ya cualquier cifra aquí se vuelve grande, ¿no? Entonces, en ocasiones se requiere financiar y por eso generamos inicialmente esa área, que era pues buscar entidades que quisieran entrar al sector para financiar a los operadores o a los municipios. Y empezamos a generar convenios con esas entidades que están enfocados. Claro que es un sector pues yo diría con un riesgo acotado, realmente por eso se vuelve interesante porque
En el caso de concesionarios tienen un contrato a largo plazo, generar su fuente es un impuesto, digamos que da cierta certeza sobre el pago y sobre el recaudo. Generalmente también hay fiducia en el medio de la operación. Entonces, digamos que hay ciertos temas que da cierto nivel de control del riesgo. Eh, y de ahí, pues obviamente tenemos muchísimos proyectos en el país enfocados al cambio al LED. Es como lo primero, digamos, de poder modernizar los parques lumínicos, en este caso de cambiar el sodio a LED. Hay países, Cayo y José, que han hecho obligatorio en Latinoamérica el cambio a LED, como el caso de Chile. Nosotros hemos tratado de impulsar eso, pero pues no es tan fácil. Pero, pero como les digo, hay regulaciones que sí lo han hecho de manera mucho más fuerte. Pero como les decía, cualquier cambio de 1000, 2000, 3000 luminarias en un municipio requiere una inversión importante. Entonces, eso es lo que hemos hecho en principio, digamos, encontrar financiadores, entidades que financian. También hemos encontrado algunos proveedores como tal que tienen la posibilidad de financiar, sobre todo a nivel internacional, que tienen, por ejemplo, son empresas que provienen de algún país europeo y ese país europeo tiene fondos de financiación para la exportación. Entonces, eso les permite, digamos, ofrecer un paquete que tiene que ver no solo con la tecnología, sino con dar una financiación en el tiempo. También, y en el área, bueno, entonces todo lo que tiene que ver con financiación es lo que trabajamos. Hemos encontrado casos interesantes donde la banca nacional ha empezado a tomar posiciones más importantes a nivel de financiación. La ciudad de Florencia tiene un caso interesante de financiación de modernización de alumbrado y telegestión, incluso una red de fibra óptica, y lo hizo una entidad financiera colombiana, ¿no? Que eran un poquito lejanas a este sector, pero hoy en día se están integrando mucho más y hay entidades que tienen dentro de su misión financiar los municipios, como un caso de un Findeter o un Bancoldex, que pueden tener líneas que pueden ser interesantes. La otra línea que trabajamos en la banca de inversión es el tema de los contratos de energía. A veces los municipios no analizan muy bien, José, por ejemplo, las implicaciones de la compra de energía, de la evaluación de eso. Entonces, es uno de los contratos de esta prestación que a veces lo dejan muy al aire y resulta que es el más importante, uno de los más importantes, porque resulta que el costo de la operación, la energía es el 50 o el 60%, ¿no? Entonces, a veces no está la concepción tan clara de lo importante que es esa negociación eficiente de ese contrato. Y hemos encontrado, por ejemplo, municipios que pagan, o sea, te digo, no sé, 40 o 60 millones mensuales de más por haber hecho mal esa negociación, para darte un ejemplo. Que eso le podría servir obviamente para otro tipo de modernización. Y la tercera línea, para cerrarte esto, es precisamente el tema de beneficios tributarios, porque también, digamos, las leyes que promueven la eficiencia energética, como la 1715, que José me imagino que conoce bien, y entonces que permite que, por ejemplo, el cambio a LED obtenga unos beneficios, por ejemplo, de exención de IVA o exención de renta, y que los proyectos puedan acceder a eso, y pues y si yo logro un ahorro del 19%, pues es muy importante, Cayo, ¿no? Entonces, pero eso ha tenido su dificultad, los trámites no son tan fáciles, son un poquito a veces engorrosos, entonces en eso hemos encontrado también aliados digamos, acompañan a los municipios en eso, porque yo cumplo digamos, una modernización que ambientalmente es importante y con buenos indicadores, pero pues me apalanco un poco desde lo financiero obteniendo ese beneficio. Entonces es tratar de eso. Y culminaría el otro cierre, que es algo que todavía está, digamos, se está avanzando, pero creo que nos falta todavía bastante, que es el aprovechar otro tipo de incentivos, como por ejemplo el tema de huella de carbono, los bonos verdes y demás, que eventualmente si yo logro esos proyectos y certifico eso, puedo obtener monetizar esas eficiencias en el mercado. Vale, Omar, mira que es interesante porque tú hablaste de algo ahí que es el análisis de riesgos en este tipo de actividades y también la inclusión de los expertos para ejecutar de una manera
eficientes los negocios, porque una vez se firma el contrato y una vez se cierran los acuerdos, pues lo siento. Entonces, eso es algo que hablamos alguna vez con un representante de la Federación de Municipios, porque hay muchas personas que tienen ideas muy aplicables al entorno, pero no cuentan con la asesoría de un consultor experto, ni cuentan con el apoyo de una organización que maneje bien los temas. Entonces, esa es la invitación que nosotros hacemos desde acá. Contacten a la NAP o contacten a un experto como José y ellos les van a ayudar a ustedes a mejorar las perspectivas del negocio, porque un Claro, negocio de claro. largo plazo o un operador que ingrese en este tipo de negocios y no tenga la experiencia, va a ser muy complicado. Sí. Quiero preguntarle a José, ¿cómo encajan las propuestas de energía inteligente en las políticas actuales de Colombia? Bueno, yo ahí me diría, Cayo, yo me iría bien arriba dentro de la escala de las políticas. Me iría a que Colombia es parte de la OCDE actualmente y desde hace mucho rato, incluso desde antes de haber sido incluido, se acogió al cumplimiento de los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, y de ellos el número 7 precisamente se enfoca en la parte de energía. Entonces, a partir de ese requerimiento, ese compromiso de cumplimiento, pues obviamente que el país empieza a dictar políticas hacia abajo pues para llegar a cumplir esos objetivos. De hecho, y debo volver a mencionar la ley 142 de 1994, que nos lleva a Laura Gaviria y salió precisamente después de esa época de los apagones. Pues ahí se crearon unas entidades como la UME, la CREG, por ejemplo, las superintendencias, abrieron el mercado de la energía que anteriormente pues era controlado por entidades públicas y, y empezaron a fomentar y a fortalecer el sector eléctrico, a fortalecer incluso el sistema de backup. Actualmente hay un COMPES, el 3934, que está muy enfocado en las políticas de crecimiento verde. La ley 1715 que mencionaba Omar es muy importante y yo creo que ha sido en los últimos años el gran impulsor o promotor de la eficiencia energética con sus incentivos tributarios, que es algo que muchas empresas se han acogido, la exención de impuestos para poder garantizar pues la viabilidad financiera de los proyectos y realmente pues mejorar los retornos de inversión. La CRE, por ejemplo, la CREC 015 de 2018 se enfoca en optimizar el transporte de energía reactiva. Eso va a generar también una serie de beneficios para la red eléctrica porque el transporte de la energía reactiva es una energía que normalmente no es útil para los elementos, sin embargo se consume y es parte pues del comportamiento normal de un sistema de potencia, pero la compensación dinámica que actualmente ya es obligatorio hacerlo y que va a entrar a ser incluso penalizada financieramente, es una forma de financiar proyectos, porque con esos ahorros vos puedes fácilmente, digamos, estructurar un proyecto para evitar ese tipo de penalizaciones. Bueno, hay otras regulaciones, la CREC 030 del 2018, por ejemplo, ya permite a un usuario pequeño generador eh, vender sus excedentes de energía de su sistema autónomo e inyectarlos a la red y obtener unos beneficios por él. También la resolución 40072 de la CREG es la que, digamos que ya propone objetivos de implementación de la parte de medición inteligente. Dice que el 75% de los usuarios en el 2030 deben ser medidos de manera inteligente, con medidores inteligentes que se comuniquen con el centro de control. Entonces, todo este tipo de regulaciones hacen parte pues, de las políticas enfocadas en el cumplimiento de compromisos internacionales con el Foro Económico Mundial.
Ok, José, muchísimas gracias. Y desde tu punto de vista, Omar, ¿por qué, cómo encajan las propuestas de energía inteligente en las políticas actuales? Bueno, yo creo que José traía muy a colación estas normativas que están dentro de políticas internacionales que impulsan estos temas de eficiencia energética o de energía inteligente. Eh, pues yo quisiera tocar en ese punto en la práctica cosas que mencionaba ahora de este sector, como para ejemplificar un poco. Entonces decía, el cambio a LED, el cambio a LED es una tendencia mundial porque el LED ahorra energía, estamos hablando de ahorros que van desde un 30, 40, 60% de energía, digamos que hay su importancia y obviamente la calidad lumínica del LED pues, es muy superior al sodio, a que estamos reemplazando, teniendo en cuenta que, por ejemplo, si yo tengo sodio, que es esa luz amarilla que veo en las calles a veces, pues no me permite, por ejemplo, ver bien las formas o los colores, mientras que el LED ya me permite ver el color exactamente y demás. Eso tiene unas implicaciones en cuanto a la seguridad. Obviamente, si yo tengo mejor iluminación, pues un ladrón pues no lo desestimula de estar en ese sitio. eh, Implicaciones sobre la seguridad en vía, ¿no? De menores accidentes, en fin, hay toda una cantidad de efectos colaterales enfocados en eso, ¿no? En el cambio al LED. Eh, Menciona también el tema de la telegestión, que puede tener un beneficio ambiental también adicional, que es, por ejemplo, dimerizar o apagar ciertas zonas eventualmente, en fin, pero que solo lo puede hacer obviamente es con un control central, porque pues depende de un software y depende del manejo de unos datos. Eh, pero también lo que tanto mencionaba ahora José, que nos parece muy importante, que es la medición, ¿no? La medición inteligente porque en el mundo, por ejemplo, los nodos de control de las luminarias se toman como un referente para la medición, digamos, se basa en eso. En Colombia tenemos todavía dificultades porque todavía se toman mediciones por inventario, por aforo, y hay municipios que, por ejemplo, han hecho modernización de LED, pero tienen problemas porque siguen midiendo como si tuvieran el parque lumínico en sodio. Entonces uno dice, bueno, eso me desestimula porque, pues, digo, si no me están reconociendo ese ahorro energético, eh, pues tengo un problema ahí. Entonces ahí hay un reto importante, José, que es todo el tema de traer normativa internacional de medición inteligente y poderla implementar sí, en nuestra región. Eh, Siempre que hay todos estos temas de avances tecnológicos, siempre hay problemas, Cayo y José, porque también hay sectores que se ven afectados, ¿no? Cuando hay un cambio tecnológico que puede implicar un ahorro y demás, ¿no? Entonces, muchas veces la regulación tiene que luchar contra eso o romper esos statu quo, ¿no? Establecidos en los mercados para poder precisamente generar eficiencias, ¿no? Entonces, pero yo creo que eso pasa siempre en todos los sectores cuando hay un cambio tecnológico, hay que romper unos paradigmas, unos temas. Sí, José, perdón, creo que quieres interactuar ahí. Dime, José. No, de hecho, y complementando lo que decía ahí Omar, es un tema que nos ha sucedido, y es que obviamente la tecnología va delante de la regulación e incluso de las políticas. Claro. Es una, yo recuerdo en Cali, crearon el primer auto eléctrico. Eso fue una iniciativa ahí de baterías MAC en ese momento, pero hace mucho tiempo antes de que entrara la regulación, y no dejaron suscribir digamos, inscribir el vehículo en el RUN, en el sistema de transporte, porque no tenía certificado de emisión de gases y era una obligación que para ese procedimiento existiera el certificado de emisión de gases. ¿Y cómo lo vas a obtener en un vehículo eléctrico? Solamente por poner pues un ejemplo de Sí, cómo a veces se presentan esos retos. claro, claro, José. Y por eso por eso yo hablaba ahora del tema de los laboratorios urbanos son bien interesantes, porque ese tipo de laboratorios en el mundo, por ejemplo, permiten
probar y ir aterrizando temas regulatorios, ¿no? De manera muy rápida, porque nosotros también lo decimos de manera un poquito así informal o como se dice en la calle que la tecnología va en moto y el abogado va en un triciclo, ¿no? Entonces, y los cambios tecnológicos son muy rápidos y es más, a veces ni siquiera se alcanza a regular algo y ya cambió, ya quedó obsoleto. Entonces, es muy importante sobre todo yo no soy abogado, pero es lo que he escuchado, por ejemplo, lo que se llama de las buenas prácticas, ¿no? O la legislación suave, que tiene que ver con prácticas que tienen que ver con la ética del mercado, de promover ciertas tecnologías, pero que realmente funcionen, obviamente, porque es una premisa de las empresas, porque pues a veces mientras regula, como te digo, la tecnología cambia muy rápido, eso siempre lo hemos hablado todos, ¿no? De que los cambios tecnológicos hoy en día son mucho más rápidos y no da el tiempo de lo que estamos hablando ahora. Entonces, yo creo que no solo tiene que ser una regulación que tiene que encontrar una mayor flexibilidad, que se ajuste obviamente a las tendencias, como yo creo que Colombia pues de todos modos se ha dado pasos interesantes en eso y se han ido haciendo temas de modernización en el tiempo. Tal vez en otros países sea mucho más rápido o vaya mucho más adelante, pero aquí hay pasos de todos modos demostrables. Lo que sí es que obviamente hay que ir agilizando y irse uno acoplando obviamente a la velocidad que tengan las tendencias en el mundo, ¿no? Y poder incorporar las mejores prácticas lo más rápidamente posible para lo que aplique realmente en nuestro país. Y también hemos encontrado otra tendencia que es la tecnología como un servicio, José. No solo de decir, bueno, no, es que yo como municipio compro, el ejemplo que siempre da, compro cámaras, pero al año ya esas cámaras no funcionan, ya no tengo el equipo técnico al interior de la alcaldía que le haga mantenimiento y todo. A veces es mejor comprar servicio y que esa empresa se encargue de la obsolescencia, del mantenimiento y todo. Y, y ahí siempre también vuelvo al ejemplo, digamos, más didáctico, que en un momento nosotros alquilábamos, no sé, o se compraba una película, ¿no? Y hoy en día tenemos plataformas como Netflix o ese tipo de cosas, ¿no? Y no tengo que comprar, digamos, como tal la película y llevarla a un aparato para reproducirla, ¿no? Entonces, esas tendencias creemos que son claras. Cuando partías de la pregunta, internacionalmente creemos que el reto es precisamente acoplarla lo más rápidamente a nuestra realidad, pero también estoy de acuerdo con lo que decía José ahora. Tenemos unas normativas, tenemos unas visiones a promover estos cambios tecnológicos más rápido y que sea más eficiente el uso de la energía. Ok, Omar, José, muy interesante la visión. Me gusta el tema de compararlo con el tema regulatorio y lo que dijo José del auto eléctrico de Mac, que recuerdo que apareció en la revista Motor hace muchísimo tiempo. Y también eso me trae a colación un tema de un bus de carrocerías El Sol hace mucho tiempo, que ese bus particularmente no encajó en la regulación de ese momento y tenía una ruta, digamos, irregular en las universidades en Bogotá en los años 90. Entonces el bus era un bus de 2 pisos y por alguna razón aquí no cuadraba en la arquitectura del bus con la normatividad que había en ese momento. Y pues después, claro, después dijeron, no, es que trajimos los buses de última generación, pero en realidad hubo un bus mucho más avanzado antes que simplemente no encajó y pues fue muy difícil esa parte. Voy a ir con las dos últimas preguntas del foro y luego vamos con dos preguntas finales del público. Les voy a pedir que tomen máximo 2 minutos por cada pregunta para cerrar el evento. Entonces voy a preguntarle a José ahora, ¿cuáles son las oportunidades que hay en el sector para los emprendedores? Bueno, realmente el abanico de oportunidades que se abre es bien, bien interesante. En primer lugar, yo creo que cada vez más, por ejemplo, los operadores de red se enfocan mucho en enfocarse de cara al cliente. Entonces, el desarrollo, por ejemplo, de aplicativos, de reportes automáticos de daños. El otro día veía uno donde el mismo cliente reportaba a través de una app su medición del contador y le enviaba al operador y se ahorraba el operador pues el envío de esa lectura. El Big Data, la inteligencia artificial, ese es
un punto que no hemos tocado en este momento demasiado y, por ejemplo, la inteligencia artificial, por ejemplo, en la gestión de los activos, en la predicción, impacta muchísimo el tema del cambio climático, por ejemplo. O sea, es el hecho de predecir y de hacer que ya no necesites cambiar un transformador hoy, sino que lo cambies dentro de 10 años, porque ya le evitas un daño. Eso es ese esfuerzo energético, ese esfuerzo en recursos de hierro, de metales, de producción, que seguramente hay grandes oportunidades en ese tipo de tecnologías, de machine learning y inteligencia artificial. Bueno, discúlpeme, también otra cosa para complementar ahí, el tema de las ESCO, no sé si Omar, me imagino que lo ha trabajado, y es el tema de generar proyectos que se paguen con los ahorros. Ese es un esquema de negocio bien interesante para emprendimientos. Sí. Adelante, gracias. Ok, muchísimas gracias, José. Voy con la última pregunta del foro para Omar. ¿Y cuáles son las recomendaciones para las administraciones municipales? Bueno, digamos que obviamente enfocarse en lo que es la eficiencia energética, digamos que sea una política clara para las administraciones. Sí creo lo que decías, que es importante apoyarse en ciertos temas de expertos para estructurar bien los proyectos, porque muchas veces hay ciertas especificaciones o ciertos temas regulatorios o de modelo económico o de sostenibilidad que requieren cierto tipo de especificidad y de experto, que en ocasiones los municipios tratan de hacerlo ellos mismos y muchas veces no tienen éxito, ¿no? Entonces se les vuelve después un costo porque pues las cosas quedan mal hechas. Entonces tú tocabas ese punto de tratar de hacer las cosas, ajustarse muy bien en los proyectos, planearlos bien, porque después obviamente reparar o cambiar resulta muchas veces mucho más costoso que, que hacer una buena planificación. Y estas tendencias, lo que hablaba José, sí, el tema de las ESCOs, puede ser muy interesante porque pues, digamos que me parece bien ese ejemplo que él tocaba. Si yo logro que una empresa haga la inversión y se repague con un ahorro energético, me puede implicar para mí como autoridad municipal, pues precisamente no hacer esa inversión al principio y me ayuda a optimizar los recursos, ¿no? Revisar bien lo que tocamos ahora de la banca de inversión, de posibilidades de financiación, de posibilidades de beneficios tributarios que a veces no se conocen, el tema de convenios interadministrativos, el tema de cofinanciación con otras entidades municipales, el acceso a cooperación internacional que muchos municipios pueden hacerlo. Entonces es un poquito, concluiría con eso. Sí, entrar a esa tendencia, a esa onda, hay que hacerlo, hay que buscar la eficiencia energética. Nosotros tenemos compromisos incluso a nivel de metas de Naciones Unidas, ¿no? Para este tema de eficiencia, pero hacerlo de una manera bien planificada, con una visión global de todas las implicaciones, no solo pensar, bueno, es que tengo que comprar tecnología porque sí, y eso ya, no. Realmente es, bueno, ¿cuánto es la inversión? ¿Cómo me va a retornar? ¿Cómo es el mantenimiento? ¿Cuál va a ser la obsolescencia? ¿Qué voy a hacer con esos equipos? ¿Cuáles son sus implicaciones ambientales? Sus implicaciones regulatorias, y tener un panorama de un proyecto mucho mejor asentado para tomar una decisión que me parece que hay que tomarla. Hay incentivos para hacerlo, pero hay que hacerlo de manera responsable. Muchísimas gracias, Omar. Voy a continuar con dos preguntas del público y cerramos. La primera es para José. Nos preguntan cómo puede apoyar la inteligencia artificial en el ahorro de energía y la lucha por el cambio climático. Yo creo que la primera parte ya la respondiste, que es el tema de la eficiencia energética, pero respecto al cambio climático, ¿y cómo está Colombia en ese aspecto? A ver, yo realmente he visto
relativamente poco desarrollo en esta parte de usar la inteligencia artificial para, pues digamos, ser más eficiente con el uso de los recursos y por supuesto que ese uso eficiente nos lleve a mejorar el impacto en el sentido climático. De pronto, en la parte de la generación de energías, quizá he visto algunos algoritmos importantes en lo que son las predicciones de demanda, la gestión inteligente de demanda, el correlacionar data de la parte ambiental con la parte de generación para poder manejar el mercado de energía, como incluso lo mencionaba también Omar, en algún momento que el manejo de los precios en bolsa de energía muchas veces están influenciados por este tipo de variables y que son parte pues, de esos análisis y que al final redundan en tumbar un proyecto o en sacarlo adelante, porque son parte de la negociación de la energía. Entonces, en sí es muy bajo, creo yo, el aprovechamiento de una tecnología como la inteligencia artificial, sin embargo, pues se han dado algunos pasos. Vale, muchísimas gracias, José. Y una pregunta para Omar. ¿Por qué ha sido tan difícil lograr el apoyo del gobierno para la implementación de las luces LED? Yo creo que cuéntanos ustedes cómo lo ven que están involucrados en este tema de gobierno, empresas y regulación. Pues, lo que te digo, sí hay algunos incentivos, porque como decía, por ejemplo, la ley 1715 involucra, por ejemplo, que el cambio a LED tiene acceso a sus beneficios. Entonces sí se ha hecho, pero lo que no hay es, por ejemplo, una política totalmente decidida, de decir, bueno, vamos a hacer un cambio a LED total en el país, como lo ha hecho un país como Chile, ¿no? Entonces digamos que sí hay avances, pero digamos algo enfocado totalmente a decir, vamos a hacer un cambio, no lo hay, ¿no? Eso lo hemos tratado de impulsar, incluso desde la Federación de Municipios y demás, pero vamos en ese camino. Yo sí creo que de todos modos, en la práctica los municipios sí lo están haciendo, o sea, en los planes de desarrollo se ha involucrado cada vez más los temas de eficiencia energética a nivel de los municipios como tal. Hay ciudades que ya están al 100% a LED. En ese esfuerzo lo ha hecho Cúcuta, hay un avance importante en la misma Bogotá, ¿no? Tiene en sus metas de desarrollo, tienen unas metas importantes para este periodo de la administración actual. Ciudades intermedias como Río Negro, Florencia, que se pusieron 100% en LED. Barranquilla tiene un avance importantísimo. Medellín creo que tiene un plan importante con EPM para hacer eso. Entonces, yo te diría que ha sido más un poco más desde los propios municipios en hacer eso. Creemos que ojalá el gobierno en algún momento tome una medida fuerte y diga, bueno, listo, vamos a hacer un tema de mayor esfuerzo para lograrlo, porque se han hecho avances, pero pues tenemos todavía una cantidad importante de luminarias por cambiar a LED, ¿no? En el país. Entonces, sí creería que hay algunas cosas, pero no hay una política nacional total para el tema. Y concluiría algo que quería dejar también rápidamente, lo que hablaba José, que esta complejidad de los sistemas para esta eficiencia energética están teniendo que involucrar no solo estas tecnologías que mencioné, la inteligencia artificial y todo, sino también la seguridad de las transacciones, ¿no? Estamos viendo cómo se va a aplicar, por ejemplo, el blockchain en este cambio energético, porque realmente después hacer toda o sea, ese movimiento de transacciones, realmente en los países que lo han logrado, digamos a nivel de Estados Unidos o Europa, han tenido que implementar también, por ejemplo, ese tipo de tecnología para el tema de las transacciones, como el blockchain. Y sobre todo para garantizar, por ejemplo, no sé, lo he visto en algunos pilotos en otros países, el blockchain, por ejemplo, para garantizar la trazabilidad de la energía, ¿no? O sea, para garantizar, por ejemplo, pagos de bonos verdes y todo este tipo de incentivos al uso de las energías limpias. Exactamente. Vale, muchísimas gracias. Miren que es interesante cómo se conectan las cosas aquí. Ya llevamos, creo que este es el foro número 13 que hacemos este año. Hace varios eventos tuvimos a Alejandro Posada, el vicepresidente comercial de NEC, hablando de ciudades inteligentes. Y aquí se mencionaba algo relacionado a lo que indicó Omar, es el tema de las luminarias.
también algo de lo que está diciendo José de la inteligencia artificial, pero yo creo que también en nuestro país y en general en Latinoamérica falta conectar todos esos puntos, porque claro, está la parte de la energía inteligente y ellos tienen su propio centro de control. Está el tema del control de la flota o el control del transporte público, que también tiene su otro elemento. Está la policía, que está más relacionada también con el transporte público, pero la policía también debe estar relacionada con este tema del alumbrado. Son cosas que se empiezan a ver en una transversalidad y pues claro, todas estas tecnologías nuevas del blockchain, por ejemplo, para proteger transacciones, para proteger accesos, el tema de la inteligencia artificial para predictibilidad y todo, es muy importante que se verifiquen, se asocien y, como decía Omar hace un momento, que se tenga la certeza que la tecnología que se está implementando sea viable en el futuro, o sea, el ciclo de vida de los productos. Yo quiero agradecerles a todos los participantes, a todas las personas que estuvieron en el Facebook, a Omar y a José por esta intervención. Tenemos mucho más de qué hablar, pero se nos acabó el tiempo. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a todos.